Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, esta semana, ¿cierto? Nuestro ritual eh, habitual de los días miércoles, vamos a empezar a analizar este ebook que está súper interesante, que tiene que ver con la guía del Bayer 2026, ¿cierto? Y en el fondo vamos a hablar un poco de qué conlleva ser o más bien, qué implica, ¿cierto?, ser un experto en compras este 2026 o en qué puntos relevantes fijarse, ¿no? Entonces, un poco hablar, ¿cierto?, de la metamorfosis que sufre el procurement, ¿cierto?, venciendo el costo oculto de la complacencia, ¿vale? El concepto de complacencia ahora lo vamos a analizar, pero súper interesante. Eh, ok, entonces, un poco para que esto sea más dinámico, voy a ir quedándome en alguno de los puntos de este ebook, como aquí lo menciona, ¿cierto? Estrategias del procurement para eliminar el costo oculto de la complacencia. En primer lugar, y antes de adentrarme en alguno de los conceptos, ¿cierto? Hoy día vivimos una era donde el ecosistema tecnológico crece de forma muy exponencial. Contratar software parece hoy día fácil, ¿cierto? Pero en realidad la operativa que hay detrás es brutal, o sea, se requieren presupuesto, análisis comparativo, revisión de la herramienta interna, contratos complejos, además saber si la herramienta está en compliance, ¿cierto? Con el tema de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Es un proceso que puede incluso tardar meses en alguna empresa. Y una vez contratado, ¿cierto? El desafío no termina. O sea, esto está recién empezando dentro de una empresa. Sin embargo, en medio de esta complejidad, ¿cierto? Existe una trampa en la que caen muchas organizaciones en Latinoamérica. Y en el fondo, no una crisis del mercado, sino que al final, ni una falta de presupuesto o de apego a los distintos procesos que ocurren dentro del área de procurement, sino que eh, ocurre prácticamente en todas las organizaciones porque es muy difícil el poder controlar todos estos aspectos que mencionaba recién. Entonces, la primera parte, ¿cierto? Y un poco viendo lo que hay acá en el ebook, es que la función de procurement, ¿cierto?, ha pasado a ser un área transaccional, a ser un centro de la decisión estratégica. Eso cada líder de procurement lo sabe. Lo difícil es poder traspasarlo a la otra área de la empresa. Además, bueno, como dice acá, existe un enemigo silencioso, que es el costo oculto de la complacencia. Ahora vamos a analizar qué es la complacencia y por qué drena tu recurso y frena la innovación. La complacencia, ¿cierto?, en procurement es la inercia de aceptar procesos, proveedores o contratos sin una revisión rigurosa constante. En el fondo es delegar la responsabilidad, ¿cierto?, en la renovación de licencias o a la alarma del calendario o confiar en un proveedor siempre tendrá el mejor precio. Es decir, es como actuar como casi por inercia. Eso básicamente es el concepto de complacencia, ¿cierto? Entonces, en la era, perdón, digital en la cual nos encontramos, donde el stack tecnológico crece exponencialmente y los contratos de software son la norma, la complacencia no solo es costosa, sino que es peligrosa. Nos expone a sobrepago, licencia infrautilizadas y peor aún, es un riesgo de cumplimiento que no se ve hasta que es demasiado tarde, ¿cierto? Como dice acá el ebook. Ahora, una cosa interesante y una reflexión como adicional a esto es que este ebook está enfocado, ¿cierto?, en el buyer digital, es decir, en el buyer que se dedica a compras de tecnología. Sin embargo, se puede aplicar a las distintas áreas de procurement, ya sea de materias primas, ¿cierto? De activos y un gran etcétera. ¿Ok? Entonces aquí está un poco cómo está dividido el contenido, que no voy a entrar tanto en detalle, pero aquí viene algo interesante, que es el costo oculto de la complacencia, ¿cierto? ¿Cómo sabemos si este enemigo o este gran enemigo, ¿cierto? Está en nuestra empresa. Se disfraza con frases que son inofensivas muchas veces, ¿cierto? Que es como las frases que quizás hemos dicho el último mes. Por ejemplo, el proveedor X siempre nos ha servido, ¿para qué cambiar? O es más fácil pagar la renovación automática que pasar por todo el proceso de benchmarking. O debemos, más bien, dejemos que el equipo de tecnología se encargue de ese contrato. Entonces, si se fijan,
Todas estas frases son súper peligrosas. Al final representan la inercia de aceptar cierto proceso antiguo sin revisión rigurosa, y esa inercia tiene un precio altísimo. Los datos de la industria nos dicen que las empresas están desperdiciando rutinariamente capital, y específicamente se estima que incluso las organizaciones tiran a la basura entre un 20 y un 30% del gasto anual que dedican a tecnología debido eh, a esta complacencia que se tiene, ¿cierto?, con los proveedores antiguos, ¿no? Entonces, es un poco lo que nos dice esta parte, el dolor principal, ¿cierto?, que sufren muchas de estas empresas, y aquí tenemos como las consecuencias, ¿no? Entonces, imaginen eso, que cada $1 millón uno puede estar tirando como empresa hasta un 300, o sea, hasta 300.000 dólares, ¿cierto? En licencias que nadie usa o que están duplicadas, o que a lo mejor incluso tengo contratado una herramienta que hace lo mismo que otra, o que inclusive puedo tener varios contratos con la misma empresa dentro en distintas áreas de esta empresa. O sea, en organizaciones incluso lo puede contratar un software, por ejemplo, el área de tecnología o el área de marketing, o incluso el área de recursos humanos, pueden tener el mismo software y ni siquiera saben. O sea, no hay una agrupación de contratos. Entonces, en nuestra historia, ¿cierto? Hemos visto de todo. ¿Ok? Entonces, hoy día un buyer digital sabe que obviamente cada dólar ahorrado es un dólar para la empresa, es un retorno a la EBITDA, es un retorno a la inversión, ¿cierto? Entonces, la trampa del siempre se ha hecho así, es que es como la complacencia actúa, ¿no? Este concepto que estamos indagando aquí en este IUF. Entonces, eh, ahora, en el fondo, si uno hace una retrospección, ¿cierto? Podría saber que, en el fondo, lo que muchos están pensando en estos momentos es como, pero nosotros tenemos el control, manejamos una famosa como hoja de cálculo, ¿no? Eh, Interesante este punto porque me he dado cuenta que muchas empresas se encargan de esto, y para ser súper y brutalmente honesto con esta parte, obviamente que en el 2026 gestionar el gasto de software o mis proveedores de software o mis contratos de software en un Excel es como andar no sé, en medio de la selva, ¿cierto? Sin un mapa al final. Es como un grado de desconocimiento absoluto de lo que está pasando alrededor mío, ¿no? Como ente que se debe preocupar por el tema de procurement. Entonces, una plantilla de control obviamente puede apoyar y puede servir de una manera muy básica y muy vaga, pero además es como necesito unas herramientas más potentes que me permitan, ¿cierto?, no tener como mis ojos vendados, ¿no? Entonces, esto tiene dos problemas eh, súper importantes. Uno es que un Excel siempre tiene la data estática, ¿cierto? Nunca es dinámica, em, porque nunca, ¿cierto? Hay alguien que, o sea, solo se actualiza si alguien se acuerda de hacerlo, y obviamente no puede tener toda la data que es necesaria para tenerla centrada en este Excel, por una parte. Y por otro lado, perdón, la data es manual. Entonces, los porcentajes de uso, por ejemplo, son solo estimaciones, no son hechos reales. No son, tengo 100 licencias, pero realmente lo usan 50 personas que han entrado en los últimos 30 días a esta herramienta, por ejemplo. Entonces, si tu empresa tiene al menos 15 aplicaciones, quizás sobrevivan con el Excel y no hay ningún problema. Pero si ya tienen 50 proveedores de tecnología, 100 proveedores o más herramientas, e inclusive no saben cuántas tienen contratadas, obviamente hay un problema ahí, y la gestión de renovación se convierte en una pesadilla como constante. Entonces, esto ya dos riesgos súper importantes y que son súper graves, ¿cierto? Eh, por una parte, los riesgos de seguridad, ¿cierto? Si no saben qué tienen los famosos Shadow IT que roban mi dinero y roban mi seguridad, obviamente no se puede proteger. Están expuestos a contratos con términos ambiguos, ¿cierto? Incumplimiento de normativa, de datos, etcétera. Y por otro lado, la obsolencia, o sea, mantenemos proveedores antiguos por comodidad, perdiendo la competitividad frente a mi competencia, frente a otras empresas que compiten día a día conmigo, no estoy siendo tan competente, ¿no? Entonces, y por último, existe un costo de oportunidad también, que en el fondo es como, al estar atrapado relacionando renovaciones
del último minuto, también se pierde la capacidad de buscar innovación. ¿Ok? Entonces, por eso creemos tan importante que exista un perfil de buyer digital, ¿cierto? Que exista una preocupación de la empresa por tener un proceso de compra digital mucho más innovadora, mucho más a la vanguardia, ¿cierto? De los procesos hoy día digitales como lo exige el mercado, ¿no? Entonces, aquí es donde entra la figura, en el fondo, de ustedes como líder de procurement, ¿no? Que en el fondo ya no es un perfil administrativo que solo procesa órdenes, sino que también es un estratega, es como una persona, un profesional demasiado importante en las organizaciones hoy día, el que se empieza a encuadrar este perfil de comprador digital y que la preocupación exista, además por el tema de compras tecnológicas, ¿no? Que aparte del segundo gasto más grande que tiene la empresa hoy día, o sea, esto realmente impacta en los bolsillos y en los presupuestos de la empresa. Entonces, lo primero y lo más importante es la mentalidad de data driven. Ya no se compra solamente por relación personal con el vendedor, ¿cierto? Se compra basándose en el análisis riguroso del uso, costo del usuario y el valor real, básicamente. Por otro lado, está el dominio del universo de software o de tecnología SaaS, que combina dos mundos. El SaaS Ops, que es en el fondo todas las operaciones alrededor de los software que la empresa tiene contratado, y además el tema del FinOps, que también es todo otro mundo que va relacionado con la operación alrededor de las finanzas, ¿no? Entonces, para alinear la tecnología con el presupuesto. Muy importante también para el buyer digital. Otro importantísimo es la agilidad contractual, que al final es clave, porque el buyer digital, ¿cierto? Inicia las renovaciones con 90 o 120 días de anticipación. ¿Pero por qué? Porque necesita tener el tiempo necesario para poder negociar, comparar, reducir el time to contract, pero además poder rescatar la data necesaria tanto de su empresa interna, de usuarios, etcétera, pero además la del mercado, ¿no? Entonces, el tiempo que se requiere, y al menos lo que nosotros hemos visto en la práctica como CUNSAP, como expertos negociando herramientas digitales, es que se necesitan al menos 120 días de anticipación para hacerlo con el proceso, digamos, con todos los días para recabar toda esta información alrededor del software. Por otro lado está la colaboración, ¿cierto? Interfuncional. Ustedes se convierten básicamente en el nexo. Como líder de procurement, ¿cierto? Necesitan ser el nexo y ustedes lo saben, ¿cierto? Conversan con todas las áreas todos los días. Y trabajar, digamos, con recursos humanos, por ejemplo, para saber quién entra, quién sale de la empresa, o con finanzas para el presupuesto, o con IT para la seguridad, es fundamental. Por otro lado, el enfoque de TCO digital, ¿cierto? Que tiene que ver con no solo mirar el precio de una licencia, sino también analizar el costo total de la propiedad, ¿cierto? Integración, soporte, capacitación y el tiempo del equipo. Es muy importante. Entonces, estos 5 factores, perdón, hacen que el buyer digital hoy día en la empresa sea tan relevante, ¿cierto? Como rol y tan importante para estas empresas del futuro y poder conseguir los resultados. Por otro lado, este ebook también menciona una parte súper importante, que es como la inteligencia artificial, ¿cierto? Nos puede ayudar como ventaja competitiva. La inteligencia artificial, hoy día lo hemos visto mucho en la empresa, que no solo el futuro, sino que hoy día ya está presente. Y en el fondo ya está actuando en las empresas más disruptivas. De hecho, analizábamos el otro día en un webinar que hicimos que el 84% de los líderes esperan meter inteligencia artificial en sus procesos de procurement. Entonces, esto es fundamental. Entonces, ¿cómo se logra? En el fondo, que un solo gerente de compra, ¿cierto? Líder de procurement, que haga todo esto. No es trabajando más ahora, obviamente, ¿no? Hay que usar la tecnología y apalancarse de ella. Hoy día existen muchas soluciones en el mercado para poder hacerlo. De hecho, QunSAP es una solución que está a la vanguardia en temas de inteligencia artificial y aplicándola siempre en temas de negociación. Entonces, la inteligencia artificial, ¿cierto? No es el futuro, no es un futuro lejano, hoy día es el presente y separa a los líderes que están un poco más rezagados. Y no necesariamente,
digamos, no necesariamente son como proyectos de un año de implementación, para nada. Hoy día existen soluciones como Plug and Play, ¿cierto? Como Kunsap u otras que se conectan en día a sus sistemas y, en el fondo ayudan muchísimo a tomar decisiones muchísimo más rápido y permite que el humano esté más en lo estratégico y no tanto en la ejecución. Entonces, está súper interesante. De hecho, analizando algunos aspectos, ¿cierto?, de la inteligencia artificial, perdón, aplicada a distintos temas, uno podría pensar que, por una parte, está la optimización automática, ¿cierto?, que la IA analiza quién usa realmente el software, si detecta una licencia inactiva, puede sugerir, digamos, pausarla o reasignarla automáticamente, por ejemplo. También están los análisis predictivos de riesgo, o sea, la inteligencia artificial incluso puede leer contratos, detectar cláusulas peligrosas, ¿cierto?, antes de que uno pueda firmar, o anticipando incumplimiento, inclusive de los proveedores, ¿no? O del mismo contrato, ¿cierto? Negociaciones asistidas también es súper relevante, o sea, hoy día les das datos, ¿cierto? Quizás de benchmark, por ejemplo, como lo hace Kunsap y tiene una base interesante de contratos de tecnología de múltiples proveedores y partners, entonces se pueden hacer benchmarks, ¿cierto? De precios, por ejemplo, o cuando incluso se sienta uno a negociar con estas empresas, ya saben de antemano lo que están pagando otros, entonces fortalece un poco la posición del proveedor frente a esa negociación futura. ¿Ok? Entonces, esto está súper interesante, se recomienda mucho que lo puedan aplicar. Y acá estamos hablando también en este ebook un poco de la estrategia, ¿cierto? Del cómo ya aplicamos esto, ¿no? Entonces, hay una frase aquí que dice como responde con honestidad, ¿no? Si la respuesta es no, o parcialmente, en más de 3 puntos, estás sufriendo el costo de la complacencia, ¿vale? Entonces, creo que esto, todos hemos pasado por esto en algún momento, entonces está bueno hacerse este cuestionamiento internamente y ver cómo lo podemos impulsar y mejorar. Entonces, nada, para terminar, solo mencionarles que hay un plan de batalla claro, ¿no? Es como, no salgan en el fondo de esto, si te están escuchando, ¿cierto? No salgan de aquí e intentar a cambiarlo todo a la vez. En el fondo hay que enfocarse quizás en estos tres imperativos para eliminar el costo de la complacencia. En ese sentido, creo que eh, desde el punto de vista del diagnóstico y la visibilidad, lo primero es saber qué tienen. Entonces, está bueno que creen un inventario, ¿cierto? Eh, único en el cual centralicen esta información y debe ser en el fondo como su única fuente de la verdad, ¿no? Para evitar renovación automática, no deseada, etcétera. Esto no apalancado con tecnología es muy complejo, puede llevar muchas horas, pero pueden tener al menos una información básica. Si se apalancan con tecnología, como por ejemplo lo hace Kunsap, esto lo pueden sacar en minutos, ¿ok? O sea, les doy ahí un tip. Por otro lado, la estrategia proactiva de la regla de los 90 días, como implementar la regla de revisar cualquier contrato crítico al menos de 3 a 4 meses antes de su vencimiento. Esto obviamente elimina sorpresas, nos prepara, o sea, alcanzamos a preparar la información necesaria interna y externamente para poder conseguir mejores resultados. Por otro lado, otro punto importante es la opción inteligente, que en el fondo dejen de gestionar manualmente, integren herramientas que se conecten en su sistema de recursos humanos, finanzas, a su propio sistema interno, digamos, para poder extraer esta información de manera automática. Esto permitiría en el fondo, por ejemplo, hacer un offboarding consistente, ¿no? Y lo alineo con eso porque muchos accesos cuando una persona se va quedan abiertos, siguen pagando licencias que no deberían pagarse. Entonces, hay un sinfín de cosas que se pueden mejorar con este tema de offboarding como consciente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, y bueno, eso enseña un poco lo que tenemos hoy día en este ebook y les quería mostrar en profundidad. Esto creo que vale mucho la pena si lo pueden compartir tanto con su jefatura o como con su equipo, digamos, para que sean conscientes de esto. Sabemos que hay, de nuevo, llegando al ejemplo que mencionamos aquí, que hay cerca de un 20 a 30% de dinero que se desperdicia
en contratando tecnología y que lo podrían implementar y mejorar. Entonces, un poco el mensaje o la pregunta que uno debiese hacerse, ¿no? Es como, ¿por qué le sirve esto al Procurement Manager? Entonces, señores y señoras, la tecnología moderna en compra como que no es un gasto al final, es una inversión en control. Entonces, adoptar este modelo, ¿cierto? Les va a servir mucho a ustedes porque primero les devuelve tiempo, ¿cierto? La automatización hace que el trabajo pesado de rastreo, ¿cierto? Y todo este tiempo que le dedicamos pueda liberarnos para poder aplicar, o más bien, dedicar mi tiempo más a la estrategia que la ejecución tediosa del día a día. Por otra parte, les da poder, porque en el fondo dejamos de ser víctimas de la renovación automática y pasamos a controlar el presupuesto, y en vez de mirar como por el espejo del auto en retrovisor, ¿cierto? Y ver, analizar lo que ya pasó, no solo miramos el retrovisor, sino que miramos hacia adelante de cómo están las cosas pasando en ese minuto, y no solo somos como, eh, sí, nos paramos en una posición de analizar lo que ya pasó, sino que podemos tomar acción inmediata. Y aparte nos da visibilidad, esto que estoy comentando, ¿no? Como que pasan de estimar a actuar con datos reales, que es lo más importante. Entonces, nada, les dejo una reflexión final y con esto me despido en este ritual, ¿cierto? Semanal que tenemos todos los miércoles de Procurement, con Procurement Connect Latam. Entonces les dejo una reflexión que yo creo que les puede ayudar, ¿no? Que es como, ¿tienen hoy como un inventario centralizado en tiempo real? Pueden hacer esa pregunta, como ya lo revisamos en el checklist. ¿Saben el uso real de sus aplicaciones más caras? ¿Y tienen un proceso automático para dar baja licencias cuando alguien renuncia, por ejemplo? Bueno, si la respuesta es no en alguna de estas preguntas, que pasa en la mayoría de las empresas, porque es muy difícil de controlar sin herramientas tecnológicas, insisto, entonces el costo de la complacencia está activo en tu empresa, ¿ok? Y, pero la buena noticia es que tienen una hoja de ruta para solucionarlo, al menos tienen como un plan, ¿no? Entonces, dejar el Excel, abracen la automatización y conviértanse en un buyer digital para que su empresa necesita. Eso, muchachos y muchachas, muchas gracias, que tengan una excelente semana.